Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas, que el Señor les bendiga, aún quienes van a ver este enlace en tiempo diferido. Han habido algunos que han hecho llegar comentarios al canal de cómo estos espacios están siendo de mucha inspiración, de mucha bendición. Algunas veces con David, Eduardo e Isaías compartimos los comentarios en un grupo que tenemos interno y siempre es de inspiración y de bendición saber que estos espacios están siendo de crecimiento en la palabra. Celebramos y honramos el nombre de Dios. Creo que uno de los grandes avivamientos que tenemos que estar siempre expectantes es un avivamiento de la palabra, un avivamiento del conocimiento, del estudio también de la palabra. Claro que hay diferentes facetas en el avivamiento. Avivamiento en las relaciones entre hermanos, avivamiento aún en las finanzas, avivamiento en coinonía, en el servir a otros. Pero también estos espacios también se convierten en un movimiento de la palabra, un avivamiento de la palabra. Por eso, como Iglesia Cristiana Mishar, en convenio con la Fundación y la Corporación Quevesh, que preside el doctor obispo David Cordero, gran amigo de décadas, es un honor para nosotros unir estos esfuerzos. Celebramos quienes están en México, en este momento les abrazamos, les saludamos, quienes estamos aquí en Quito, mi hermana en los Estados Unidos, Eduardo desde Cuba, de seguro en los siguientes minutos estarán sumándose otros de diferentes partes. Es un honor compartir con ustedes. Para quienes están por primera vez conectados, quienes van a ver esto en tiempo diferido, a lo largo ya de 2 meses y medio, estamos estudiando el libro de Génesis. El año pasado tuvimos una serie siquiera de 9 meses sobre los dones espirituales. Luego nos aventuramos un par de meses a hacer un panorama en honor al mes de la Biblia, hacer un estudio no exhaustivo, sino más bien panorámico alrededor de la Biblia, de la importancia de la palabra, su inspiración, el canon, etcétera. Y al inicio de este año, bueno, más bien desde el año pasado, creo que fue en noviembre, emprendimos la aventura de estudiar Génesis. Estábamos en este desafío si arrancábamos con Génesis o Apocalipsis, debido a la gran cantidad de preguntas que siguen surgiendo alrededor de estos dos libros. Bueno, emprendimos el desafío de empezar con Génesis. Hoy estamos casi por terminar el capítulo 4 y llevamos ya más o menos casi 12 semanas en los primeros 4 capítulos. Es para nosotros una bendición, un honor darle la bienvenida a nuestro amigo, pastor, mentor, colega, el doctor obispo David Cordero. Me place siempre compartir esta travesía con él. De hecho, estamos un poquito enemistados él y yo, porque él me ha escrito y yo no le he contestado. Él está enojado conmigo, me consta, tengo que decirlo públicamente porque él me acaba de regañar, pero su amor por Amishar y por esto es más que su resentimiento conmigo. Luego él y yo nos vamos a reconciliar, luego él y yo nos vamos a trabajar lo interno, pero para que se den cuenta que nunca confundimos las cosas. Hay gente que si están enojados con alguien, ay, no me meto en el enlace, no voy a poner la cámara, no. Hay tanta inmadurez en el mundo evangélico. Entonces, para que vea el nivel y capacidad que David y yo tenemos de poder estar aquí, aún estando enojado, aún estando con bronca interna. Y él sabe que lo digo con amor, como sé que él me ama y yo lo amo a él, y es un placer compartir esta travesía. Yo no sé, antes de pasarle a David, si algunos otra vez durante las últimas semanas, de que si es que han leído los capítulos que hemos estado compartiendo, sobre todo lo que ya hemos más o menos abarcado, si han surgido algunas interrogantes. David es un hombre tan paciente que aún si le haces una pregunta en el capítulo 1, él va a volver al capítulo 1. Me encanta la metodología de enseñanza de David. Él no va a dejar ningún estudiante votado, él no va a dejar a nadie sin información, ¿no? Ya, yo no sé, Fidel, ya empezó, ¿eh? Entonces, si a algunos les ha surgido
Aún, yo sé que Edwin ha escuchado los primeros enlaces en tiempo diferido y quizás no ha podido hacer alguna pregunta si es que lo hubiera. De igual manera, Edwin, podrías hacerlo si algunos están por primera vez y hacen una pregunta que ya se ha contestado. Pues conozco la paciencia de David, de poder sumergir todo esto. Pero les recuerdo que hoy vamos a terminar el capítulo 4 y en lo posible, capítulo 5 se van a dar cuenta que son algunos nombres y luego a ver si vamos a hablar del capítulo 6, la maldad de los hombres, ¿no? Así que yo no sé por dónde David va a empezar a comer este elefante, pero vamos a empezar con Fidel, que activó su dispositivo. Bueno, no es el de él, es el de Karen, porque Karen, siempre la gente ha preguntado por qué ella le pone Lena Beggins. Tú me lo has explicado, conozco la historia. Entonces, pero yo sé que ha habido una curiosidad de mucha gente en tu Facebook, en no sé qué cosa, ¿por qué le pone Lena Beggins a su dispositivo? Así que antes de que Fidel conteste, coméntele, mate la curiosidad de algunos, por favor, de por qué usas Lena Beggins. Ok, muy buenas noches a todos, hermanos. Bueno, yo me puse así porque le comentaba yo al pastor que hace hace un par de años, vi una película, para niños en la que aparecía un leoncito y el león se llama Max y se me figura mucho a él. Entonces, la noviecita se llama Lina, entonces decidí dejarme el nombre de la leoncita. De hecho, en alguna ocasión, en alguna Aunque temporada, Fidel no tiene nada de salió. león, Fidel tiene más de gatito que de león, ¿no? Entonces, incluso una temporada aquí en México estuvo apareciendo ese leoncito en las paletas de Holanda. Entonces, pues básicamente esa es la historia. Entonces, Lina no es Leena, sino Lina, se pronunciaría así, ¿no? Lina Beggins. Ajá, Muy sí, bien, sí, sí, perfecto. sí. Bueno, de hecho, tu mami está conectada, así que creo que tienes un bonito nombre, deberías usar tu nombre. Muy bien. Es un nombre artístico. No, yo sé. Pero sé que muchos me han preguntado, oiga, ¿le has dicho a ella que ponga el nombre real? Dije, no, ese es su lío, ese es su dispositivo. No, pero No, es y una es que, broma. a decir verdad, como mucha gente ya me empezó a ubicar con ese nombre en Facebook, ya no quise moverle porque si no los iba a hacer más pelotas. Entonces No, ya mejor tendrías me que quedé cambiar así. a otro Facebook, De definitivamente, hecho, sí. En Brasil no la conocen como Karen, sino como Lina. Wow. A ver, Azalia, suficiente que le quitaste, Karen se quitó el apellido, pero hasta el nombre, algo tienes que hacer, Azalia, ¿eh? Con tu hija. Fidel, tu pregunta, bienvenido. O algún comentario. Gracias, pastores. Mi pastor David, esta pregunta me tiene muy inquieto desde hace varias semanas. Podría empezar directa la pregunta, pero quiero meterle un poquito de contexto. En esta parte donde se habla de lo que pudo haber sido un reptil, ¿no? Algo que se arrastraba, que terminó arrastrándose por decirle a Eva y todo este cuento, que es esta historia que se da al principio de Génesis. Mi pastor David, mi pastor Jean David, ¿existe o no el diablo? Esa es mi pregunta. ¿Existe o no el diablo? ¿O es una invención que nos dieron los griegos o lo traemos de los babilónicos? ¿Cuál es la opinión? Porque a mí me queda muy claro, a mi corazón le da mucha paz en la explicación que usted me da, mi pastor David. Pero después viene la onda de que los ángeles se rebelaron y fueron expulsados del cielo, huir del diablo, resistir al diablo y él huirá. Mi pastor David, para usted, ¿existe o no existe el diablo? Venga. La gran pregunta de que hemos debatido, David, desde hace 15 años. ¿El diablo es o el diablo existe? Muy bien, David. Señores, señoritas, señoras, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Hoy me dejaron solo, yo tampoco hoy día iba a estar, pero bueno, así son las cosas.
Saltemos esas preguntas, por favor, que no son del orden del día, porque después va a dañar la fe de muchos. Muchos se van a salir del enlace. Muy buena pregunta, ¿ah? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y aquí estoy sometido yo a la autoridad del pastor Yanda. Yanda, ¿respondo o no? Y si respondo como yo creo que mis investigaciones hasta aquí se han dado. Cuenten. Tienes mi bendición y mi veña para contestar. Suéltalo. Así que, señores, agárrense. Yo pensaba que me ibas a decir que no, pero... A estas alturas del partido, olvídalo, viejo. Ya no estamos para decir a la gente lo que quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Voy a caer más gordo de lo que soy. Si ya estoy No sé. voy a caer más gordo de lo que soy. Bueno, hoy vamos a ver de qué están hechos algunos de Amishar. Miren, en 24 años que yo he preparado pastores y líderes a nivel nacional, lo que más me ha costado a mí, como persona, como pensador bíblico, es tratar de quitarle la fe al diablo, el poder que tiene el diablo en la iglesia. Cada alabanza, cada drama, cada te arrebato a quién. Entonces, hay muchas cosas que la iglesia ya estructurada 500 años, y si hablamos desde las traducciones del año 300 después de Cristo, yo creo que con una explicación, solamente que ya estés en el proceso de aprendizaje, quizás acepten algo de lo que voy a decir esta noche. Si no lo aceptan, no está mal. No está mal, es un proceso, ¿no? Sí, yo no les pido que, como siempre hemos recalcado aquí en clase, yo no pido que me crean, yo quiero que lo investiguen. En nuestros tiempos, cuando estudiábamos con Yandaví, nuestros pininos en la teología, había que sacarse el aire en libros, ahora está a un clic. Solo con un clic bajan un Strong y van a ver qué es, ¿sí? Bajan un Easy Word, la espada esta que tiene los buenos elementos, y van a ver qué es. Bueno, originalmente la palabra diablo no es hebrea, es una palabra griega, diabolos, ¿sí? Diabolos. Y diabolos no es un nombre, traducido por diablo en español, no es un sustantivo propio. La palabra diabolos, ¿sí? Viene del griego chismoso, calumniador, levantador de rencilla o levantador de enemistad. Es alguien que levanta chisme y cuento. Si tú me preguntas si el diablo es real, sí. Sí, porque hay muchos cristianos que tenemos actitud de diabolos. Las iglesias están repletas de diablo. Sí, de diablos y diabolosas. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que pasa es que cuando nosotros venimos haciendo la traducción del hebreo, sí, en hebreo hay un término que se llama lesatán o hasatán. Lesatán o hasatán, que es traducido al griego por Satanás. Y aquí viene el problema entre la traducción. Toda traducción violenta y viola. Ni una traducción es totalmente pura. Aquí tenemos personas que hablan más de un idioma. Aquí está Yanda, está Caroline. Ellos tienen francés, inglés, español, yo no sé qué lenguaje más. Creol. Y cuando traducen de una lengua a otra, tienen que buscar palabras similares o parecidas porque en otro idioma de origen no hay, donde va a caer la palabra, ¿no? Entonces la palabra lesatán o hasatán significa adversario, el que se opone. También es un adjetivo calificativo. Ni diabolos, ni hasatán o lesatán son sustantivos propios. ¿Qué son sustantivos propios? Los nombres de personas, animales o cosas. Por lo tanto, lamentablemente en nuestra cultura cristiana le hemos dado tanto poder a hasatán o a lesatán o a diabolos como sustantivos propios que tenemos personajes. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra lesatán es cuando el Malak Elohim, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, se opone a la mula de Balaam y le hace lesatán. Es decir, que el ángel de Jehová se hace Satán. Si ustedes traducen esa palabra del griego al griego, es que el ángel de Jehová era Satanás. Se dan cuenta que hay un error garrafal teológico. Por eso yo tengo temor a veces
tratar estos temas así, que no sea en una aula de clase con procesos. Acá hemos pasado procesos. Y yo no sé, a la iglesia, cuando le quitas al diablo, se le va la salvación, se le va a Dios. Yo no sé por qué el poder del mal tiene que ver con lo malo tiene que ver con el poder del bien. Necesitan alguien con quien pelear. Necesitamos chivos expiatorios. Por eso cuando usted ve que Jesús, que habla hebreo, arameo, ve a Pedro que le dice no vayas a la cruz, por muy buen término, porque lo ama. Pedro amaba a Jesús humanamente y le dice, maestro, no vayas a la cruz. ¿Qué le dice Jesús en su lengua mater? Le dice, no seas le Satán. ¿Qué dice nuestra Biblia? Apártate de mí, Satanás. Y algunos colegas míos, no voy a decir con todo respeto porque tenemos otros colegas de Cuba y personas que quizás no me conozcan mucho, si este gordo es loco. Dicen que Satanás se le metió a Pedro. Es decir, ¿qué teologías hablamos? Yo no entiendo qué teología hablamos. Decir que Satanás se le metió a Pedro, porque Jesús le dice, aparte de mí, Satanás, es una locura. Lo que Jesús le dice, apártate de mí, no seas adversario, no te pongas a la cruz, no me impidas ir a mi misión. Eso es simplemente todo. Ahora, la iglesia, ahora aquí viene el otro problema que la iglesia no entiende. Yo sé, hemos hablado con Yanda, sus experiencias de su niñez, de Haití, de todo el mundo de Mayombe, Palo Mayombe y todas estas cuestiones más. Sí, yo digo lo siguiente, y pueden discrepar conmigo todo lo que deseen. Nosotros somos divinos. O sea, la gente no entiende ese proceso. Somos creación de Dios de verdad. Somos parte divina. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no dice fe en Dios. La fe no radica simplemente en Dios. Si tú crees en algo, vas a crear las cosas. Eso se llama el mundo de la creación. Si tú ya entras a la física cuántica o a la mecánica cuántica, dice que tú tienes poder para crear las cosas. Entonces, hay muchas cosas que hoy la ciencia puede dar luz, que la Biblia no se ha equivocado cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú vives en un mundo que todo el mundo ha creado espíritus, vas a tener experiencias espirituales. Si ustedes se ponen en el lugar que están y miran una esquina, apagan la luz y se quedan 5 días diciendo que de ahí sale un demonio, un tintín, una intundada, no sé, un demonio que ustedes tengan en su país, si ustedes están ahí sin dormir, sin comer y metiéndole fe, ustedes van a ver lo que quieren ver porque van a crear. Somos creadores, somos personas, somos seres divinos. Entonces, cuando las personas que creen en el mundo espiritual van a luchar en un mundo espiritual, en un mundo de demonios, todo es un conflicto de demonios. Las personas que hemos dejado un poco este proceso y hemos sido responsables con nosotros mismos, no creándole la culpa a los demonios. Yo tenía un amigo que jugaba aquí boli, no sé si boli ecuatoriano son de 3 personas aquí. El ecuaboli, ¿no? Ecuaboli. Y jugando ecuaboli, este hermano, este hombre, un líder de una iglesia, insultaba a la madre, maldecía. Y yo me voy un día a la cancha y le digo, oye, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa? Modérate. Es el diablo, no soy yo. No, entonces, esas son las cosas que a veces nosotros, parece broma, pero es una realidad. Nosotros queremos encontrarle los sentidos al mal. ¿Y cuándo pasa esto? ¿Cuándo el ser humano hace teología del mal? Cuando entiendan que Dios es el bien. Y si Dios es bueno y Dios es todopoderoso y todo lo hace perfecto, ¿por qué hay cosas malas en la vida? ¿Por qué hay tragedias? ¿Por qué se cae una torre gemela? ¿Por qué matan a los niños? Entonces debe haber un ser antagónico a Dios que es malo. Y en ese proceso de crear o no entender que Dios es el bien y el mal, porque Dios es el bien y el mal. Volvemos a Génesis capítulo 2 y pico. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. El bien y el mal radica de Dios. Bueno o malo son cosas muy diferentes al bien y el mal. Todas las esencias son divinas. No hay esencia fuera de Dios. Si Satanás fuera el mal, Satanás fuera Dios. Es decir, si entendieran el pecado y la aberrancia que cometemos cuando decimos que Satanás es el mal. No, las esencias son divinas. Satanás o diablo, que son 2 cosas diferentes, o Lucifer, que es otra cosa, o Belcebú, que es otra cosa, o yo no sé qué más le han puesto nombre tanto al libro, tiene muchos nombres con diferentes características, pero son diferentes personajes.
Belcebú, el dios de las moscas. ¿Sí? Hemos pegado de todo lo que hemos entendido del mal, hemos hecho un monstruo invencible. Y ponemos en el Facebook al diablo con Jesús haciendo fuerza. Espérese, si el caso fuera que querubín protector que habla el libro de Ezequiel, ¿no? Jeremías, habla sobre que, oh, gran querubín protector, entre los ángeles Dios te paseaba y todo. Oiga, y fuiste creado, y los tamboriles, y las flautas, y todas las cosas, y las piedras preciosas. Así es esa historia, ¿no? Pero eso es la base para la creación de Satanás, o del diablo, como quiera usted llamarlo. Oiga, primero es creación. Lo creado no es eterno. Y no es todopoderoso. Mire el problema del pecado. Si creemos que ese texto habla de la creación del mal, o del malo, porque es malo, el mal es Dios, el ser malo, el que se aleja de Dios. Oiga, más abajito dice, y se halló en ti iniquidad. Y eso quiero hablar hoy día de eso. Y fuego salió de ti y te consumió. Se consumió y para siempre dejarás de ser. Termina la historia. Así como lo elevan a lo divino, vean que también es destruido y para siempre dejarás de ser. Es el ser en cuanto ser que nunca llegará a ser, porque Dios es el ser en cuanto ser que nunca dejará de ser. Entonces, hay cosas que la iglesia habla estomacalmente sin entrar a un punto filosófico teológico hebreo. El mal es Dios, el bien es Dios. Malo o bueno es característica humana, es calificativo de nuestra moral. Tener 2 mujeres es malo, sí, acá en Occidente. Tener 7 mujeres en Arabia Saudita, si tienes cómo mantenerlas, es bueno. Entonces, lo bueno, lo malo es calificativo humano, es moral, es etos. Dios está, por eso dice la Biblia, para los que amamos a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos ayudan para bien, y bien es lo perfecto. No lo entendemos. ¿Se siente malo? Sí, se siente malo, pero Dios es perfecto. Entonces, ahorita que está pasando la tragedia con este niño que está sin cámara y está orando por el niño, es duro. ¿Por qué Dios permite esto? Churín, fum, fly. Dios sigue siendo Dios. Y no hay que entender a Dios, hay que amarle y obedecerle, aunque no entendamos. Cuénteme, ya baje el dedo, ya mañana. Sí, ya te estamos viendo, Fidel, baje el dedo. Yo doy la palabra aquí. Ya. Hable. Oiga, como dice Eduardo aquí, métele sin miedo, eso está bueno. Bueno, no quiero procesar, quisiera que otros, antes de que Fidel levante la manito, ¿no? ¿Alguien tiene un comentario o una pregunta? Muy bien, Fidel, rapidito, por favor. O Karen, no sé. Miren, fíjense, además de ser músico profesional, también tengo la formación de ingeniero químico. Por eso lo que dice el pastor David, a mí me hace clic. Fíjense, en realidad cuando uno estudia termodinámica, fíjense lo que les voy a decir, uno cae en conclusión de que el frío no existe. Lo que nosotros entendemos como frío es la ausencia de calor. Un refrigerador no genera frío. Lo que hace es quitarle todo el calor al aire y entonces congela, enfría, pero el frío no existe. Eso se llama ausencia de calor. Es retirarle a las moléculas su movimiento. Es reprimir su movimiento para que no haya energía cinética. Luego entonces, muchos de los conceptos que el pastor David hoy me está dando, que nos está dando a todos ustedes, nos debe llevar a una conclusión. Muchas de las cosas de las que nosotros evadimos responsabilidades, muchas se las damos al diablo, y así lo decimos, porque evadimos nuestra falta de estudio, de preparación, de consagración, de búsqueda de la verdad. Por eso a mí me hace tanto clic lo que dice el pastor David. Estoy con él y creo hoy, hermanos, que efectivamente estos momentos son especiales, únicos para aprender y entender que muchos de los conceptos que tenemos nos deben llevar a un estado de elevación, un estado de búsqueda, un estado de resolver preguntas y dejar de culpar a los demás de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de fe. Gracias. Gracias, Fidel.
No voy a dar el nombre, pero no, sí vi a Mayra o Luis, uno de los dos. No se preocupen, estoy viendo los dispositivos. Pero hay una pregunta al privado, simplemente para efecto de que no se genere confusión, tocayo. Dice, entendí bien, Dios es malo, me confundí. Entonces, otra vez. Perfecto. Bueno, Perfecto. sí. A ver, vuelvo a repetir. Si entendemos que Dios es la esencia de todo, ¿sí? El punto cero, el principio de todo, ¿sí? Fuera de Dios no hay esencias, no hay principio. Todo emana de Dios, de lo invisible a lo visible. Entonces, Dios es decir, el mal no es malo. El mal es la acción de alejarse del bien. Dios es el bien. Si te apegas al bien, eres un ser bueno. La luz de Dios, como tú quieras interpretar el acercamiento a Dios, su gloria, su Espíritu Santo, la oración, la mística. Yo no sé cómo tú le llamas a la experiencia que tienes de acercarte a ese Dios invisible. Dice, el que se acerca a Dios crea que lo hay. Punto. Sí, así es. Al entrar a ese mundo metafísico, místico, espiritual, que ya muchos quizás no entren o entran o no creen o creen, ese resplandor, ese acercamiento, ¿sí? Te hace entender y te hace revelar lo que eres. Toda persona que se acerca con una experiencia de Dios nunca sale igual, aunque se vaya a hacer pedazo afuera de la iglesia, jamás es el mismo nivel de pecado, el mismo sabor de pecado. El que se acerca a Dios no vuelve igual. Entonces, ese acercarse a Dios, ese es ser un ser bueno, entre comillas. El bien te hace bueno. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia del poder, del amor de Dios. Es decir, es cuando te alejas de Dios. Dios es una moneda. Dios es amor y también es fuego consumidor. ¿Dónde está el pecado? Lo que pasa es que el fuego consumidor lo ve aquel que se equivoca o aquel que se hace enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigo. Dios es soberano. ¿Cómo tú puedes ser enemigo de una hormiga o de un microbio? Tú lo aplastas, ¿no? Entonces Dios no tiene enemigo. Nos hacemos enemigos a Dios al contravenir sus leyes, sus preceptos, sus normas. ¿Que le hacen daño a quién? A Dios no le hace daño tu pecado. Fuma, roba, mata, prostituye, te peda. A Dios Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo inmancesible, puro, insondable. El que se da a dañar eres tú y vas a dañar a tu prójimo. Por eso el hijo pródigo, en el gran parabolés, que a veces le hacemos mal la parábola del hijo pródigo, es pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? El pecado, ¿sí? Es contra el humano. ¿Quién hace daño? ¿Quién te mata? ¿Quién te viola? ¿Quién te roba? En Ecuador se ha levantado de la serie de sicariato. ¿Quién mata? El diablo. ¿No? ¿Quién viola? El diablo. Satanás. Belcebú. Es un ser que se alejó de Dios. Así es. Se fue de Dios. Y ese ser que se alejó, que se llama mal, se hace malo. El alejamiento de Dios te hace malo. La soledad divina. Por eso que dice, y aquellos que tuvieron mente reprobada, me alejaré y los dejaré. El alejarse de Dios es el peor castigo. Algunos creen que es el infierno. La soledad eterna es el peor castigo. El silencio divino, el no sentir a Dios, porque el más vil pecador, el más vil infame del universo, el pedófilo, el criminal, el asesino más grande, cuando se arrodilla ante una virgen o le hace un rezo a alguien, aún su mística dice que Dios hace salir el sol para venir para el malo. Si no entendemos esos procesos. Pero el hombre sin Dios, el ser humano es excéntrico. Su centro es Dios. Cuando está fuera de Dios, el hombre es vacío. Eso se llama la soledad divina. Ese dice que en aquel día lo echarán afuera donde será el lloro, el crujir de dientes. A la soledad, a las tinieblas. Las tinieblas, la soledad eterna, el no Dios es es peor que el infierno. Que la palabra infierno no existe en la Biblia. Originalmente en el griego no existe la palabra infierno, existe la Gehenna o Tártaros, pero el infierno no existe. O sea, creo que el infierno sale en el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. Es la primera mención de la palabra infierno. Entonces, no está en la Biblia el infierno. Yo entiendo que quizás... Ojo, el término como tal, pues, para que la gente no se confunda. Claro. Entonces, mucha gente que ha tenido toda ese imaginario colectivo sobre el bien, el mal, lo bueno, lo malo, cielo, infierno, y algunos purgatorios y otros limbos, ¿sí? Pero yo me pregunto, tan sencilla es, pónganse la mano en el pecho,
Dígame, Pastor David, obispo, como me quieran Gordo. decir. Gordo. Dígame, pero dígame, ¿ya estudió fehacientemente lo que está hablando? ¿O le escuchó a su pastor? ¿O lo leyó en el libro de Edicional CLIE y de Vida, que son libros totalmente pastorales? Váyase al griego, váyase al hebreo, es decir, confrónteme, vaya y confrónteme. La próxima clase, venga, usted es un mentiroso, hijo del diablo. Dígame todo, pero vaya, estudie. Así es. Así es. Yo, mire, esto queda grabado. Que para mí es una locura hacer una de estas locuras sin tener una base ya refutada, ya revertida, ya cernida, ya tamizada. Yo también me di duro. Yo nací en la iglesia evangélica. Yo nací en la iglesia evangélica y conozco todos nuestros temas y todos nuestros discursos y todo el poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, ¿y por qué Dios sacó demonios? Pero demonio era una locura, demonio era una enfermedad, demonio era epilepsia, demonio era una fiebre, demonio es todo lo que se entendía. Es decir, nosotros le estamos dando una cobertura espiritual a lo que no es. Ahora, si usted cree que hay, yo respeto. Siga adorando, siga peleando. Mire, esto es sencillo. Hazme un favor, cuñado, ciérrame la cortina un ratito. Miren, voy a hacer un ejercicio que ojalá me salga porque esta casa no es tan... Como 3 patines, me erizo. Miren, dice que Dios, estando en tinieblas y pecados, Dios nos llamó a su luz admirable. En las tinieblas tú andas con espíritus malos. Tú luchas con demonios. En las tinieblas se mueve el mal. Por favor. Allá. ¿Dónde hay tinieblas? Aquí no lucho. En la luz admirable yo no lucho con demonios. No hay sombra, no hay carencia, porque la tiniebla es carencia de luz. La luz no existe realmente, no es real. Existe en cuanto no hay luz. La luz es esencia, la tiniebla es carencia, la enfermedad es carencia de salud, el frío es carencia de calor, el hambre es carencia de comer, de llenura, de satisfacción. El mal no es carencia del bien, y esa es la gran lucha de la filosofía, porque el bien y Dios, el bien y el mal son uno solo. Entonces, aquí viene el gran problema. Las esencias no luchan, las carencias sí luchan. Existen en cuanto a no esté el otro. Entonces, hay cristianos que estando en la luz admirable andan peleando con demonios. Si los demonios fueran reales, los espíritus, usted cree que son reales, porque usted ha tenido experiencia, se le ha parado los vellos, ha escuchado. Usted ha visto, yo también lo he visto. Yo nací en una iglesia evangélica pentecostal, iglesia de Dios, de esas huesos rojos, eso que cero maquillaje. Yo nací, yo vi cosas que eran reales para mí. Pero dice que cuando tú llegas, porque Dios muere en ti, creo. Cuando entras a tu lugar, entra Dios. Todo espíritu humano tiene que ir ante la presencia del Señor. Dice que el amor echa fuera el temor. Es decir, hay gente que se pone a hablar con demonios. ¿Y cómo te llamas? Roberto, dice un borracho. Roberto se llama, pues no está borracho, no está endemoniado. Es decir, hay tantas cosas. Ahora, yo no vuelvo, y quiero recalcar en esto, le dejo un hilo de ventaja. Ya, hay una experiencia que yo no entiendo, que ya dejé de entender. Y de que dejé de entender, no ando luchando con demonios. Si usted cree, lo va a hacer. Yo sentía cuando Satanás me atacaba y me ahorcaba y luchaba con él. Pero cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios y me di cuenta que esto no es así, se fue. Entonces, si fuera real, que Satanás fuera real, aún estuviera pegando y luchando. Yo a mí me ahorcaban. Entonces, hay cosas que yo le dejo a su experiencia. Son niveles de aprendizaje y niveles de fe. Lamentablemente aquí este adversario tiró la pregunta de primavera y ya me metió en este conflicto, pero claro, ahí está el Diabolos. El Diabolos se llama Diabolos Montes. Sí, es el incitador. Muy bien, vamos con Luis Ochoa, con su pregunta o su intervención. Bienvenido.
Buenas noches con todos. Sí, dos cosas, pastor. En el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 10, se habla de que de las manos de Dios vamos a recibir el bien y también el mal. ¿Ya? Acotando a lo que dice el pastor Cordero. Y en el libro de Romanos 7, que es la lucha de Pablo contra sí mismo, Pablo reconoce que él no está luchando contra Satanás. Pablo lo que dice es: lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quisiera hacer, hago. Es la dualidad del ser humano, creo yo, explicada de esa manera, acotando a lo que dice de pronto el pastor Cordero. Sin embargo, la figura de adversario ha estado presente en todas las culturas. Mesopotamia, Babilonia, y en Medio Oriente, en el Lejano Oriente igual. Quizás la figura del adversario, de el contrincante, el malo, pues, entre comillas, es tratar de justificar lo que Pablo está diciendo, el mal que hago sin querer. Sí, Esa a es la ver. pregunta. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. A ver, lo que sucede es que va a ser difícil, y yo creo y estoy consciente porque no es con ustedes. Este es mi trabajo de 24 años. Yo he escuchado todos los debates a favor del diablo. He escuchado todas las defensas a favor de Satanás. He escuchado todas las defensas y yo me poseí y yo vi que mi hermana flotó en el aire y caminaba como araña para atrás. Todo está bien. Yo les creo. ¿Cómo yo puedo decir que no es verdad si ustedes lo vieron? Pero es su verdad, es su experiencia. La experiencia no es doctrina. Lo que yo creo, yo veo, yo siento es mi experiencia. Porque son niveles de conocimiento que Dios se va mostrando desde tu humanidad y te va enseñando de lo conocido a lo desconocido. Job, ¿qué dice? Dios dio, Satanás quitó. Dios quitó, porque Job, que por ahí dice que es el último libro de escribirse en el Antiguo Testamento, es una locura. Job es una historia que comenzó en el tiempo de, más o menos, en el tiempo de Abraham, con Tenán, con el Temanita y todo esto. Entonces, el problema es que es una historia, su principio es veterotestamentario. El principio de Job es un principio de cuando no existía la teología del bien y del mal. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Y Job se va añadiendo en el transcurso de casi 1000 años hasta que lo termina de formar la fuente deuteronomista. Y la fuente deuteronomista, que es la fuente retributiva, va a poner la historia del pecado de por qué Job está enfermo, algo malo has hecho. Porque si te portas bien, te va bien, si te portas mal, no te va mal. El capítulo 28 en adelante. Entonces ya esa fuente invade la historia y ya la forma para dar un ejemplo de una reforma. Entonces, este es el problema, entender la Biblia desde su origen, de su exis leven, del momento vital de la acción, de por qué se dijo, qué fue añadiéndose, cuántas capas de lecturas hay, que bajo una capa, otra sobrecapa y otra sobrecapa, y así van contando la historia y la van reinterpretando y reescribiendo y le van haciendo todos los movimientos para entenderla en el hoy. Ellos nos contaron que la historia de Abraham, ya vamos a ver el día que toquemos, algún día lleguemos por Abraham, algún día, si es que llegamos. A este paso, en 2 años. Que le dice que a Eliezer, que el que le debe beber a mis burras, a mis camellos y a mí, esa va a ser la esposa de mi amo. En el tiempo de Abraham no había camellos, eran mulas, burros. Entonces, la historia se reescribió. Cuando escribieron una historia y la plasmaron ya por escrito, ya no habían burras. Lo que se manejaba más para estos jeques eran los camellos, entonces va camello. ¿Dónde está el pecado? Es una palabra viva y eficaz. Cuando la Biblia se escribió, se paró. Se hizo religión, se hizo dogma. Pero los ancianos contaban a sus hijos y a sus nietos y ellos iban reescribiendo la historia en el momento vital de la acción y dándole vida a esa historia, la iban recreando. ¿Dónde está el pecado? Entonces, el problema es ese, es decir, entender cómo se formó la teología del bien y del mal, y de Satanás y del diablo. Miren, yo me acuerdo tanto, y no está,
que quede grabado y que lo vea mi maestro bueno. Yo reconozco que Isaías en griego es mucho mejor que yo, me sobrepasa en muchos términos, conoce muchos, puede identificar declinaciones, verbos, modos, sustantivos, adjetivos, prefijos que yo quizás no entienda a la primera vista. Hasta que epistemologando y todo. Sí, epistemologando. Entonces, ¿qué sucede? Yo le pregunté sobre el gran tema que yo ya manejaba, pero quería entender las partículas. Yo ya me senté con él casi 2 horas y en secreto, en mi silencio con él, él me enseñó a mí Jesús y el diablo en la tentación. Jesús y la tentación. Y fuimos haciendo, y quizás la próxima clase, si no aparece por aquí hoy día, podemos recordarlo con él. Y fuimos viendo que los términos, todos los verbos, los modos, los tiempos, estaban en reflexión, en voz media reflexiva, voz reflexiva media. Nunca Jesús habló con nadie. Y discúlpenme, y estas traducciones, el churin churin fun fly, y me entenderán mi expresión de amor. ¿Cómo van a creer que ponen a Jesús luchando con un enemigo que lo lleva para arriba y lleva para abajo? Entonces, yo voy a adorar al diablo, porque el diablo tiene poder, pero que pone a mi Dios, a mi Cristo. Si tiene poder, ya hay que dudar si Jesús es el poderoso. Entonces, David, pero si usted va David, no olvides lo que vas a decir. Y justo a eso quería ir adelante, poniéndome mi pregunta antes de la pregunta de Luis. Porque en el mismo libro de Job, vemos como que el diablo se pasea frente a la presencia del Señor, ¿no? Se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se presentó el diablo. Y nos dice, a ver. O sea, el diablo tiene audiencia 24/7 con el Señor. El diablo entra y sale. ¿Qué clase de Biblia estamos fumando, no? Entonces, esto es la gran crisis de muchos. Otra vez, en el mensaje de la tentación. Como que el diablo agarra a Jesús de la mano. A ver, acompáñame, te voy a mostrar esto. Ahora venga conmigo para decirte esto. Oiga, no se pasen. Entonces, cuando uno empieza a leer estos pasajes, como diría Eduardo, existencialmente, críticamente, lógicamente, oiga, uno dice, disculpe, la cosa no puede ir por ahí. Es como que el diablo anda paseando a Jesús y diciéndole lo que quiere que Jesús escuche. Y creo que esta es una gran crisis. Quienes hemos pasado por el estudio quizás un poco serio, entonces uno dice, disculpe, la cosa no va para ahí, pero quienes han leído de manera tan sencilla o simple o a ojo de cuero, como dirían los mexicanos, entonces como que pasan por alto estos detalles, no dicen, ¿qué rayos pasó aquí? Entonces sí creo, desde el mismo capítulo 1 de Job, cuando vemos que 2-3 veces se menciona, ¿no? Se presentan los hijos de Dios, entre ellos estaba Satanás. A ver. Y hay varios pasajes así, y creo que Luis lo dijo claramente. Todo este mover han habido en todas las culturas, ¿no? La figura de ese diabolos, de ese acusador, de ese calumniador. Y aquí dijiste algo al inicio. Por eso, con todo el respeto a Michal, toda persona que está involucrada en chisme en una iglesia es diablo o es diabla, así de sencillo. Porque hay tanta gente que el chisme pasa por ellos, la calumnia pasa por ellos. Una de las cosas que han destruido la iglesia del Señor es la lengua larga de más de uno y más de una. Y no se dan cuenta que están siendo instrumentos del mal, instrumentos diabólicos, porque lo que es acusar, señalar, es diabólico. Y la gente no se ha percatado. Por eso decía el domingo, a veces creemos que esto está sin consecuencia. Y creo que más de uno debemos entender ahora de manera mucho más seria. Por eso a veces tengo gente aquí que le he dicho, mira, el chisme, no vengas, no tengo tiempo ni para mi chisme, luego voy a tener tiempo para chisme tuyo. Entonces, siempre te cuento, me dijeron, me contaron, y no se dan cuenta que son instrumentos diabólicos. Y esto es una obra diabólica. Y creo que a veces la gente no está entendiendo en sí el principio de fondo. Pero te dejo continuar. Creo que nos quedamos
sin Génesis 4 hoy, pero gracias, Fidel, por traer a colación semejante pregunta, que creo que fue bien necesario, ¿no? Quiero enlazar esta cuestión para que también volvemos otra vez a Génesis capítulo 4, pero déjame explicarte algo. La palabra Shaddai, que significa, bueno, el que te da, el que te sustenta, ¿no? El Shaddai viene de la palabra trilítera Shin, Dale y Yod. Shin, Dale y Yod significa que te amamanta, no es el Señor de las montañas. Shaddai es el Señor que te amamanta, el Señor que te da la teta. Eso dice en el hebreo. Yo soy el que te da la teta, el que te da vida. Entonces, ¿qué es? La palabra Shaddai no hay plural. Shaddai no hay plural, porque la palabra Shaddai en hebreo es Shajin, y Shajin es demonio. Cuidado que Shaddai se puede hacer demonio en plural. Entonces, cuidado con las terminologías. Cuando uno estudia, y eso comenté algo la semana pasada en Facebook, toda palabra hebrea tiene familias trilíteras, palabras con 3 términos. Y esas raíces se pueden ir derivando hasta encontrar diferentes formas de familia en las palabras. Entonces, volviendo a Génesis 4, cuando Jesús le dice, vosotros sois del diablo, porque su padre desde el principio fue asesino y mentiroso, ¿de qué está hablando Jesús? Para los judíos, el diablo o un diabolos es Caín. Cuando Jesús habla sobre que vosotros sois del diablo, igual que su padre desde el principio fue mentiroso y calumniador, está hablando de esta acción del Génesis capítulo 4 para nuestras Biblias. Porque esos son los hijos de Caín. Los hijos de Caín matan a su hermano, los hijos de Caín roban, los hijos de Caín calumnian. Entonces, un insulto para la cultura judía es decirte hijo de Caín, hijo del mal. Entonces, Caín es la representación del mal. La primera figura del mal en la tierra no es la serpiente, porque la serpiente no estaba en la última, una de las últimas elucubraciones de la teología hebrea, pero el hombre malo, ese es Caín. De ahí salen todas las ciudades, perversidades, música, armas y todas las culturas que salen de Caín, con Metusael, Irá, Tubal Caín, todos estos precursores que lamentablemente esta semana traté de buscar el deber de mi mejor alumna, del 1 al 11, y no lo encontré, pero ahí está específicamente todos los procesos, qué significa cada nombre y qué va a llevar a la sociedad, qué perversidad, ¿por qué dice que inventaron los tamboriles y las músicas y la flauta y las cuerdas? ¿Qué malo es eso? Sí, porque con eso eran las grandes alcoholismos, donde robaban las tierras, robaban posesiones, vendían borrachos las cosas. Sí, hay una cosa tremenda en Génesis capítulo 1 al 11, que es un poema teológico. Hay muchas cosas que podemos ver nosotros y poder entender los procesos históricos de la Biblia, de la humanidad. Queremos quedarnos con la figurita del diablo, de la serpiente, y no nos damos cuenta que en la Biblia hay mucha explicación para nuestra sociedad hoy, y entender nuestra psicología, nuestra antropología, nuestra botánica, nuestra ecoteología, la teología. Mira cómo está el mundo. Entonces, todos tienen un remedio estudiando la Biblia desde la forma más seria y más elocuente. No sé si hay alguna más. Sí, antes de que continúes, hay algo en el chat. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, no al privado, no al público, sino al privado. Bueno, es más para ampliar ciertos conceptos. Escribe alguien, dice una pregunta. Entonces, cuando hablamos de la tentación de Jesús, es que están bombardeando el chat que no puedo leer todas las preguntas. Bueno, anyway, en el caso, mira, aquí está. Dice, entonces, cuando hablamos de la tentación de Jesús en el desierto, ¿a quién hacemos referencia? Perdone si ya explicaron, pero no pude escuchar, no lo escuché. Quizás la persona entró cuando estabas a mitad de esta conversación, ¿no? Sobre todo en la tentación, cuando tú hablas de que no hubo tal diálogo, de que Jesús anda filosofando con el diablo como cuates, ¿no? ¿Cuál es en sí lo que se puede rescatar? Yo tengo quizás mi parte muy pastoral de explicar el proceso de la tentación, que son
áreas en sí en que todos podemos ser tentados. La primera tiene que ver con la dependencia de Dios. Por eso, pues, haz que esta piedra se convierta en pan. Si vamos a depender de Dios, de nuestras provisiones, etc. O sea, tengo mis locuras también, ¿ok? Podemos hasta ser tentados a la apostasía, o cuando le dice, mira, adore, póstrate. O sea, ya eso son cosas muy a lo Jan David. Pero creo que la persona está pensando en sí, hay ese diálogo, o sea, ¿cómo interpretas tú? Porque ya que todavía seguimos en esa pregunta que lanzó Fidel al inicio, porque tiene mucho que ver con todo esto, porque uno lleva a la otra. Hay todo este proceso, tocayo, de ese va y viene, de diálogo, de Jesús, del diablo, qué sé yo. ¿Cómo interpretas tú el proceso de la tentación? Bueno, vuelvo para la persona que preguntó. A ver, en diferentes lenguajes están los tiempos, los modos, los verbos, los adverbios, sustantivos, prefijos, sufijos y todas esas cosas más que manejan una palabra, ¿sí? Está el lexema, está la raíz, para el lexema. Hay cosas que a veces nosotros queremos entender en español, sabiendo que en su original, en el griego, en el hebreo, tiene sus raíces, su lexema, sus paralexemas, sus sememas, y cada partícula, cada palabra da tiempo, espacio y modo. Entonces, una de las cosas que ya que se va, un ratito, dame 2 segundos, Ñañito. Chao, es que me vinieron a visitar, pero se fueron porque me vieron acá. Te vieron ocupado. Sí. Chao, mi amor. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, la palabra, el tiempo y el modo, los verbos, los modos y las declinaciones, en ese capítulo, son voz reflexiva media. Es decir, ¿qué es una voz dativa cuando hablas? Una acusativa. Pero voz reflexiva media es que está hablando con él. No sale palabra de él. Si fuera el caso, y permítame, ojalá no me equivoque en la recreación, Jesús está en el desierto. Primero, un error número 1 de no entender los procesos históricos de la Biblia. La palabra desierto viene de Dabar, de Barín, ¿sí? El de Barín, en el desierto. Pero la palabra de Barín, vuelvo otra vez a caer, y quizás ya a veces voy a caer mal con esto de entender las raíces. La palabra de Barín, ¿sí? Se declina en la palabra Dabar, y Dabar es palabra. Entonces, la palabra de Barín, que es desierto, para el judío no es un lugar árido. La palabra, y los llevó al desierto, los llevó al lugar de la palabra, donde Dios va a dar palabra. Mire cómo caemos en un error garrafal pensando que en el desierto están los demonios. No, la palabra desierto en hebreo es el lugar de la palabra, el lugar donde hay palabra. Por eso que dice, y Juan predicaba en el desierto, donde había palabra. La gente iba a escuchar la palabra que estaba en el desierto. Es decir, en lugares amplios. Dice Jesús, que fue al desierto a escuchar palabra. Cuando tú estás pasando un desierto, no estás solo, Dios te está tratando con tu vida. Es decir, yo no quiero entrar, después me voy a poner a llorar, hecho el pastor. Déjame seguir en lo teológico, en lo fuerte. Entonces, lo que supuestamente dice el texto es que él se va, sube de bautizarse, ¿sí? Y se va al desierto a pasar un largo tiempo, porque 40 días, 40 es un símbolo de tiempo largo, puede ser 15 días, 20 días, un mes, 100 años, lo que haya soportado. 40 significa tiempo largo, o tiempo prolongado, 40 años, 40 días, 40 esto, 40 acá. 40 es un número místico judío. Dice que Jesús se fue un tiempo retirado después de la purificación, ¿sí? Que llaman bautizo. Después de la purificación se va a escuchar la palabra de Dios al desierto, donde hay palabra. Y se alejó de la comida y estando y pasando un largo tiempo sin comer, vino a él el tentador. Es decir, el término original es, y vino así el diabolos de él. Le salió su diabolos. Empezó su tentación, su naturaleza humana de decir, yo estoy solo aquí, tengo poder, sé que soy Dios. Un ejemplo, ¿no? Quiero hacer un poco esto entendible para las personas. Tengo hambre, hay 1000 piedras aquí. ¿Qué impide que yo estas piedras las convierta en pan? Para su necesidad, para cubrir su necesidad. La tentación de Jesús va a cumplir las 3 etapas de Jesús. Primero va a pasar su necesidad y va a imponerse sobre su necesidad.
El proyecto de Dios sobre la necesidad personal. Convertir las piedras en pan. Nunca le habla del diablo. Es su diabolos, el diablo de Dios, el diablo de Jesús, dice. El diablo suyo, eso sería la traducción correcta. El diablo suyo, el diablo de Jesús, la tentación natural de Jesús, le dice que convierta estas piedras en pan porque tiene hambre, tiene necesidad personal. Y Jesús refuta o se autoconvence, se auto prepara y dice, no, solo de pan vivirá el hombre. No. Es una lucha con él. Después dice que el Espíritu lo llevó. Espérese. Si Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Dice que el Espíritu lo lleva, y lo lleva ¿a dónde? Al pináculo del templo, al pórtico de Salomón. ¿Sí? ¿Y qué dice? Ya un desertado, ya uno se fue. 20 quedamos ya, tranquilo. Sí. Tenemos con 5. Bueno, entonces lo lleva al pináculo del templo y le dice, en el espíritu, nunca lo llevó. Es decir, él es llevado en su mente. Él piensa, y si me paro en el pináculo del templo y me lanzo, ángeles mandarán para su pena en piedra, por lo tanto no moriré. Y la gente me va a aceptar como su Mesías. Y no voy a ser apaleado, ni golpeado, ni vejeado. Entonces, él dice, no es así. Y después dice que en el espíritu lo lleva a la cúspide de los montes. ¿Qué monte grande hay? El Everest, ni el Everest. Creo que los montes más altos son de 520 metros en aquel entonces, ¿no? Entonces, ni a 1000 metros. Ahí viene la otra y última y la más grande, que Jesús ha aceptado como Mesías a nivel, el Cristo. Y que el mundo se postre. Dice, si te postras al sistema, si yo me quedo con esto, yo no voy a morir, si yo me rindo al sistema, es su necesidad. Póngase en los pies de Jesús. Jesús, en la historia de los evangelios, sabía cómo iba a terminar la historia, la está contando los post-mortem. Entonces, el evangelio trata de, en la tentación, pasar las 3 etapas de vida de Jesús: su necesidad personal, su necesidad religiosa judía y su necesidad vicaria mundial. Está bien, pues. Entonces, nosotros tomamos historias literales, haciéndole poder al que no tiene poder, al inexistente, al que dejó de ser, al que salió jugo de él y lo consumió y para siempre dejará de ser. Es decir, no le demos poder a un ser que no es así. En el hebreo y en el griego son acciones, son ¿cómo se llama? Adjetivos calificativos, califican al verbo. No son personajes. Véalo, váyase al internet, coja un clic, ponga morfología de la palabra y le va a salir adjetivo, sustantivo, palabra, tercera persona del singular. Así sale. David, antes de que continúe, porque como siguen bombardeando el chat de preguntas, tengo que leerte 2 preguntas. Porque yo sé que algunos, ya vamos a terminar, familia, son las 8:30. Dice, mi pregunta es la siguiente. Si Caín y Abel eran hermanos, descendientes directos de Adán y Eva, siendo seres humanos tan cercanos por el tiempo de Dios, ¿cómo Caín se aleja de Dios y hace lo malo? ¿Será que fue tentado o el mal ya estaba dentro del hombre y se activa por sentimientos ocultos y da pie al pecado? Algo así. Luego, solo para que lo proceses, creo que dice, lo que estoy entendiendo, bueno, ya la misma persona, justo con la explicación tuya, última, que no tiene que ver con la primera pregunta, lo que estoy entendiendo es que el diablo es un ser místico creado para legalizar a algunos contra el diablo. Pero si el pastor David sabe que hay endemoniados, ¿cómo se explica eso? ¿En su nivel no existen los demonios o en su nivel no se endemonia? Lo primero es lo de Caín y Abel y ahora con esto. Dale. Mientras voy por agua. Génesis capítulo 4:13 dice, déjame leerte lo que estaba analizándolo. En el 4:13 dice, entonces Caín le dijo, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Ese castigo es más de lo que puedo. Eso dice en Génesis capítulo 3. Otra versión dice que dice,
Alguien que me dé la versión del 4.13, por favor. Génesis 4.13. 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. 4:3 o 4:13. 13. Ah, 1 con 13. 3. 12 más 1. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Así dice castigo, ¿no? Por ahí dice otro pecado. Bueno, el término ahí, y esto para darle respuesta a la persona que hizo por interno la pregunta sobre si fue tentado o no. A ver, la palabra que se usa en hebreo para pecados regularmente es hatat. Hatat. Hatat es pecado. En griego es hamartía. Hamartía. Hamartía, pecado. Todo tipo de pecado es hamartía. En hebreo todo tipo de pecado es hatat. La palabra que usa ahí el escritor del Génesis es awon. Iniquidad. ¿Sí? La palabra que usa ahí para la palabra castigo, la palabra es awon, que traducido al español es abón, que pronunciado en inglés es eibon, y eibon significa iniquidad. Lamentablemente es así en inglés. Para todas las damas que andan vendiendo Avon, vendiendo iniquidad. Awon, W, A-W-O-N. Avon, en español, en inglés, Avon. Bueno, awon significa lo torcido. No es pecado. El awon, la iniquidad, está al nivel de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el awon? Es lo que aún no comete, pero ya estás pensándolo. Entonces quiere decir que en el texto a mí me da pie para pensar que Caín no obró por la ofrenda, sino que ya venía maquinando, ya estaba resentido por A3. Si la historia fuera real, estoy haciendo una historia literal, la historia teológica. El término ahí aún es lo torcido, es decir, él ya venía haciendo pensamientos de iniquidad, y la iniquidad es el ADN de pecado, lo que prediqué en Venezuela en el 2008. ¿Sí? El ADN del pecado es la iniquidad. Todo el mundo quiere ver la muerte. Acá Dios no lo castiga por la muerte, lo castiga por la iniquidad, por lo torcido, lo que aún no está hecho, pero estás pensándolo. Es decir, las intenciones del corazón, las motivaciones. Lo torcido, lo agón. ¿Sí? Aún no es pecado. Todo el mundo condena el adulterio, condena la muerte, condena... Sí, pero antes que de eso tuvo que haber un pensamiento torcido. Y yo soy Dios celoso que visito el agón de los padres a los hijos hasta la quinta y sexta generación, más soy misericordioso hasta 1000 generaciones. Lo agón. Dios no dice que nadie va a pagar el pecado de su padre. Comerá el padre la fruta verde, los hijos tendrán desintería de ninguna manera. Cada uno paga su pecado, pero sí lo que puedes transmitirle a tus hijos, que muchos llaman maldición hereditaria o generacional, que es una locura, es transferencia de carácter. Lo agón. Tú gritas, eres malcriado, eres boca sucia, le pegas a tu pareja. Tus hijos van aceptando eso. Y ellos también, eso es lo agón, la iniquidad, lo torcido. ¿Qué aprenden nuestros hijos? Nuestros ademanes, nuestras malas palabras, nuestras acciones malas, también las acciones buenas. Pero lo agón. Pues eso es lo que Dios castiga, lo que tú transmites a tus hijos, que en las grandes ciencias llaman transferencia de caracteres. Eso está estudiado. La Biblia es maravillosa. Ahora poco lo descubrieron en el 1900, la transferencia de carácter. Ya decía que Dios visita la iniquidad de los padres, la maldad de los padres hacia los hijos, lo malcriado que... Entonces, puede ser, y la historia no lo cuenta, y es especulativo, pero la palabra no dice, grande es mi pecado, no, grande es mi agón, mi iniquidad, lo que he torcido, lo que vengo trabajando produjo la muerte. Entonces, cuidado. Peor que el pecado, el hatat, es el agón, porque sin agón no hay hatat. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Acá es agón. Antes del pecado es el agón. Sí, pues si tú ya sabes que un par de jóvenes o una persona casada, alguna cosa, tú lo miras que anda ya de otra manera y la mira,
tú ya sospechas, ¿no? Viene el espíritu de sospecha, que yo digo, el don de sospecha, que es increíble. Y tú, si tú eres pastor y tú no paras eso, no castigues mañana cuando adulteren o pequen o roben o maten. Es decir, si tú como ser humano, no como espiritual, tú como ser humano ves que algo está mal, porque tienes intuición, ya, ven acá. Esto está, cuidado, muchachos, cuidado. Es decir, evita que produzcas un pecado. Pero ya castigar por el pecado ya es ser malo, pues. No sé si respondí la pregunta del hermano que hizo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo segundo tenía que ver con lo del endemoniado, ¿no? Lo que estoy entendiendo es que el diablo es un ser místico creado para legalizar a algunos contra el diablo. Pero si el pastor David sabe que hay endemoniados, ¿cómo se explica eso? En su nivel, ¿no existen los demonios o en su nivel no se, o sea, nadie puede estar poseído? Porque dice no se endemonia. ¿Qué es un endemoniado? ¿Qué es demonio y qué es un endemoniado? Demonio son seres inferiores al diablo. En Medio Oriente, ¿sí? Los Shadin, los demonios, son cosas incomprensibles y son cosas que vienen antes que Israel aparezca como nación. Ya había una cultura de demonios en Medio Oriente que se llaman los secos y los peludos. Los secos y los peludos. ¿Sí? Por eso que el Azazel, el gran Azazel, que entregaban el chivo expiatorio lo daban a Azazel, el chivo peludo, el demonio peludo. Las fiestas, y eso es la cosa que a veces, no, gracias a Dios no está mi amigo Isaías, las fiestas judías también tienen principios paganos, porque todo tiene un principio humano. Ahora lo queremos hacer toda la, como dice parafernalia, dice Eduardo, que se ha retirado, creo. Se ha ido. No puede ser, se fue. Ese fue, se fue. Se apartó. ¿Cuál Eduardo? Entonces, Eduardo Cruz. Ah, él no estuvo, estaba Eduardo Morales de Cuba, que su señal está muy vulnerable desde Cuba. Eduardo Cruz no se ha asomado esta noche ni Isaías. Así son, así son. Entonces esta cuestión del peludo y de los secos, hay una cultura de eso que es del Medio Oriente. Mire, ustedes quizás nunca escucharon, ahora capaz que esta noche van a pelear con los peludos y con los secos. Hay espíritus secos, ¿sí? Que están atormentados en los lugares secos y sin reposo. Y están los peludos, o los chivos, las cabras, los azazel, que reciben las ofrendas por los pecados de la humanidad. Pero hagámosle un pare para las cosas. Hagámosle un pare. Si tú crees que Dios va a mandar una ofrenda a Satanás, entonces Dios es un doble moral, pues. Cuidado con entender. La gente entendió algo y lo va progresando y lo va subiendo un nivel, y después nosotros que no entendemos las lenguas vernáculas bíblicas, hacemos un champú, y como tenemos experiencia del bien y del mal, cuando usted tiene, mire, yo no veo películas de terror, para la persona que preguntó por los endemoniados. ¿Sabes por qué yo no veo? Tengo casi 18 años que yo no veo ni propaganda de terror. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy muy imaginativo, yo creo las cosas en cuarta dimensión. Si yo hasta el Conjuro vi película de terror, Conjuro 1 y Conjuro 2, ya no más. Entonces ahí viene, 1, 2 y 3. Ya no duermo yo. Ah, Karen es buena para la película de terror. Con razón, cara de... Entonces yo digo, si yo me tengo que alimentar de luz y de bien, yo que he visto películas de terror, que me van a alimentar mis miedos y mis subconscientes, y que después voy a estar hablando. Son cuestiones humanas. Yo respeto para el que está endemoniado, yo respeto para los que aman a los demonios, pero para aclarar a la hermana, yo no creo en los demonios, ni creo que hay endemoniados, yo creo que hay problemas psicológicos. Ahora, vuelvo a repetir, no le quiero quitar el poder en la fe a lo que usted cree. Crea lo que quiera hasta que Dios así se lo muestre. Lo que me preguntan directamente a mí, yo respondo directamente. Yo no Ahora, creo... siendo David literal o literalista, y quiero hacerlo pensando en más de uno que deben estar un poquito sacudido con este último comentario. ¿Cómo? Y estos pasajes, por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 4 o 5, creo,
el caso en que mismo Jesús tiene un par de encuentros. O sea, ojo, hablo de ser literalista, es decir, tomarlo tal cual lo tenemos en la Biblia. Y también el caso de que Pablo también menciona en Efesios 6, ¿no? Donde habla de nuestras luchas y hasta casi puedo decir que habla de jerarquías. Cómo el cristiano evangélico, como hoy por hoy, el que tenemos acceso solo a esta Biblia, podemos considerar estos casos que aparecen en la Biblia, que uno los lee y los tiene al frente, cómo tomarlo, ¿no? Porque tú acabas de decir algo que creo, en mi caso como pastor de esta iglesia, de este grupo, salvo los que no ponen video, por ahí momentos que veo a la cara de algunos y otros me escriben al privado y algunos, bueno, pero cómo tomarlo, ¿no? Cómo la gente debe abrazar o tomar esta literatura, vamos a ponerlo así, que tenemos en nuestras manos. Perfecto. Ahora, tú has contado tu postura. No creo en eso, pero tengo historias aquí. Solo quiero pensar en nuestros hermanos, ¿no? Perfecto. Perfecto. Miren, si ustedes quieren literalmente ver lo que está ahí, indudablemente está la traducción ahí. Una de las cosas que se nos violó o se nos privó a nosotros como estudiantes de la palabra en todos los procesos históricos es sobre estudiar lo que son parábolas, que es una ciencia. La parábola es una ciencia. Estudiar parábolas no es coger y sentarse a hacer paraboloso. Hay un triángulo parabólico, hay un método de interpretación. Sí, no confundamos las parábolas con el triángulo de Esopo, del gran filósofo, estudiador literario Esopo. Entonces tenemos grandes problemas, porque no es que aparecen aquí, no es que aparecen en nuestra Biblia, sí es un proceso histórico. ¿Cuándo aparecen demonios y diablos y ángeles en la Biblia? Con los medopersas. Por favor, escriban ahí al lado donde están. Yo sé que, mire, ustedes están insultándome y es pecado. Así de sencillo. Literal, entiendo lo que estás diciendo. Entonces, ya están ustedes, ya están pecando. Solo insultar tu intelecto, tu inteligencia, tu estudio, ya nos volvió diabolos. Entonces, escuchen, pongan ahí al lado para que, o más tarde vean el video, busquen sobre el zoroastrismo. ¿Puedes escribirlo? Porque todo quiere que yo también se lo busque. Mándalo el link, como dicen los serranos en Quito, danos haciendo. Bueno, danos haciendo. Entonces, el zoroastrismo es la religión de Medo-Persa. Cuando entraron a Medo-Persa, el pueblo judío encontró los querubines, los serafines, los arcángeles. Son cultura Medo-Persa. El zoroastrismo, Aura Mazda con su el Zoroastro, que es el dios principal, con dos dioses inferiores. Cuidado, te confundes con Dios, Jesús y el diablo. Por ahí viene la historia. Cuidado, somos zoroastristas. Y ese zoroastrista, Zoroastro, Zarastruta era su gran sacerdote. Entonces, yo les comento dónde se escribió la Biblia con Esdras, en lenguaje arameo, cuadrado, igual arameo, medo-persa. Cultura medo-persa. Zorobabel, nombre medo-persa. Babilónico, dice, cuidado, nos vamos del contexto histórico. Ellos no están mintiendo. Ellos están contando la verdad que crees que la tienes tú hoy con los demonios, porque también ellos vieron, escucharon el zoroastrismo. Y el zoroastrismo va a llevar la consecuencia a la cultura de ¿qué? A los grandes que son amigos de Pablo, Gilga y ¿cuál es el otro? Gilga y los epicúreos son los que eran sexuales. Entre más sexual, más divino. Más placer, más divino. Gilga y el otro, ¿cómo se llama ahí? Señores, ayúdenme. Estoicos. Los estoicos y los epicúreos. Los epicúreos y los gilganos. Los estoicos nace en Atenas,
un hombre que predicaba bajo una estola. Esos son los filósofos que decían que entre más conocimiento tengas de Dios, si ya son agnósticos, alcanzabas a Dios. Y que de Dios, como Dios único, central, tenía dos seres inferiores. Cuidado, eso es zoroastrismo. Cultura zoroastrista. Dos seres inferiores, el bien y el mal. Aura Mazda con Ingra. ¿Sí? Y cada uno tenía un ejército. Y en el lugar de arriba peleaban y luchaban los demonios con los ángeles. Ya esa historia no es bíblica. Yo les mando esa maestría, lamentablemente así es aquí, se están llevando una maestría a media, pero a maestría de Biblia, de teología. Entonces, vean, googleen, estudien, analicen. Nuestra cultura es más medo-persa y más estoica, ¿sí? Más estoica. Por eso que el principado de Persa, ¿cómo es que habla Isaías? Danieles, ¿no? Daniel habla del príncipe de Persa, porque eran jerarquías que estaban sobre las naciones. Entonces, señores, yo sé que no es fácil de construir. Sí. Yo entiendo todo su conflicto existencial hoy. Quizás no me han visto nunca y soy peor. Estoy tratando de ser delicado porque los amo. Pero te hubieran matriculado ya hace rato, te hubieran vomitando. Ahí se le sale el demonio. Hay pastores que me han insultado. Ahí se revelan lo que son. ¿Por qué? Porque les toco lo que, les toco lo suyo. Los que creen que es verdad, donde han juzgado, donde han hablado. Entonces, destruirte en este momento de conflicto, es fácil insultar o decir, estás loco, no le creo, yo sí he visto. Perfecto. Esto no es discutir, esto no es de pelear, esto es de estudiar. Pero escúcheme algo y se lo digo con toda razón. Y no me responda. ¿Qué le quito yo? ¿O qué pierde usted? ¿O qué gano yo si le quito al diablo? ¿Qué le quito? Si le quito el poder del mal. A ver, ¿qué pierde usted como cristiano si yo le digo que el diablo, Satanás, Belcebú, Luzbel, que más allá va a ser Jesús, el sol de la mañana, cuidado, ay, es una locura. Pero nosotros a veces es duro, pero yo qué gano o qué le quito si le quito el poder al diablo. A ver, uno que me diga, por favor, como amigo, ¿qué pierde si le quito el poder del malo? Porque no es el mal, es el ser malo. ¿Qué pierde el cristiano si yo le quito el poder al malo? Me estás quitando a quién echarle la culpa. Quédate con Dios, mi amigo. Ese es mi amigo. Gracias. Yeah. Bien, Luis. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Señores, moi. ¿Cómo dicen en francés? Yo, moi. Oui. Moi. Señores, o en creol, moi. ¿Cómo? Moi. Y en francés, moi. Eso parece vaca. Escuchen. Entonces, imagínense. Señores, Jesús, Dios, santidad, purificación eterna, vida. No me hace falta luchar con nadie. Sí. Me falta yo reconocer mis errores. Y si hubieran demonios, si alguien vive en la oscuridad y llega la luz que mora en mí, tiene que huir. Señor. Oye, tocayo, a mí creo que muchos de la congregación me han escuchado contar esa anécdota de una madre que le entrega una maestra de la escuela dominical, ¿no? Las típicas clases, como tú y yo sabemos, que hemos heredado o hemos sido parte, ¿no? 4 hojas en blanco y que cada niño, de estos de entre 6 a 8 años pudiera escribir todo lo que sabía en una hoja, lo que sabía de Dios, en una segunda hoja lo que sabía de Jesús, en una tercera hoja lo que sabía del Espíritu Santo y una cuarta todo lo que sabía del diablo. Así que 4 hojitas, 45 minutos y hay caramelos, hay chupetes, hay helado para el que termine. Y la anécdota termina que timbra y la maestra empieza a recoger todas las hojas y se da cuenta que uno de los niños le entrega la hoja que le entregó para que pudiera escribir del diablo en blanco. Y obviamente la maestra concernada dice, oiga, escribiste todo lo que sabías de Dios, unas 2 o 3 palabras, lo que sabías de Jesús, lo que sabías del Espíritu Santo, pero ¿por qué me entregas la hoja del diablo en blanco?
y el niño dice, es que no tuve tiempo para el diablo. Y eso para mí es una anécdota que siempre me encanta contar y es fascinante, ¿no? Si estás lleno de Dios, lleno del Señor, lleno de Jesús, lleno del Espíritu Santo, no hay tiempo para el diablo. Yo recuerdo que dicté un seminario de guerra espiritual tanto en Brasil como en Cali, Colombia, y la iglesia chocó pensando que yo iba a estar, qué sé yo, peleando con el 666, la bestia, el dragón, la mujer, la vieja y todo eso. Y empecé a dar la otra cara de la guerra espiritual. Entonces, y creo que ellos querían escuchar un poco más, quizás acerca del diablo. Y a veces creo que muchos cristianos podemos ser más bestiacéntricos que cristocéntricos. Y creo que el mensaje esta noche, más allá de que quizás algunos deben estar procesando, esto es y como tú dijiste, ¿qué le estoy quitando a ustedes? Que podamos abrazar nuestra convicción, la fe en el Señor, la fe en Dios, porque a eso estamos llamados y esto debería ser lo medular en la vida cristiana. Porque creo que al momento de aferrarnos más al Señor, más a su presencia, más a su palabra, como que lo otro queda sin piso, ¿no? No tendríamos que estar herniándonos con diferentes, qué sé yo, fenómenos. Yo creo que esto es un mensaje bastante claro para todos, ¿no? Sí. Nosotros estamos perfilándonos hacia la vida eterna, hacia la luz admirable, hacia la luz inaccesible, a lo sempiterno, a lo precioso. ¿Por qué tenemos que nosotros desgastarnos en hablar? Por eso cuando tú me dices a mí, ¿qué quieres escoger? ¿Génesis o Apocalipsis? Yo que tengo que ver con el fin de las cosas post-mortem. Yo tengo que vivir hoy, y disfrutar hoy, y ser feliz hoy, y hacer feliz a los que están al lado mío, y pedir perdón si he dañado. Es decir, es mi hoy, el mañana ya es después. Como alguien dijo, a mí no me hablen del fin del mundo, háblame de cómo termino el fin de semana. Pensando si te vas al infierno, te vas al cielo, vive hoy bien, ya mañana se sabrá. Si soy bueno, el profeta era Ramazotti y decía, ¿no? Si soy bueno, sí, soy malo, ya mañana se sabrá. Eso es un cantante de Ramazotti. Vivamos hoy en calidad, pidamos perdón, que tenemos que pedir perdón, amemos, respetemos, honremos, hagamos todo lo bueno, en todo lo justo, en eso pensad. Eso es todo. A ver, Fidel. Fidel fue el diabolos que incitó todo eso al inicio con su pregunta. Es que, como dijo el hermano, no recuerdo el nombre, quitémosle diablo a la gente, quitémosle sus visiones, quitémosle sus apariciones, quitémosle lo que vieron, lo que escucharon y ya dejaron de culpar a alguien. Ya dejaron de evitar sus supersticiones, ya dejaron de evitar sus malas decisiones, su falta de instrucción, acaso incluso su fanatismo. Hermanos, entiendan, vuelvo a decir otra vez, el frío como tal no existe, es ausencia de calor. Lo acaba de decir el pastor David, la maldad no existe, es la ausencia de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos del fuego, de la luz, de lo que nos da vida. Busquemos de Dios en todo tiempo y lo aplico en mi persona. A mí me gustó mucho una frase que escuché hace poco que decía, la santidad comienza en la intimidad, en tu a solas, en tu soledad. Ahí empieza. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu lectura? ¿Dónde están tus sentidos? ¿Dónde están? ¿Están lejos de Dios o están en busca de Dios? Y miren, voy a terminar con dos historias. No hay tiempo. Rápido. Cuando yo era niño, Rápido. Mi papá me contó que él siendo muchacho pasó por un cementerio de noche y estaba lloviendo y se resguardeció en una cripta. Y en mi mente dije, ¿cómo fue posible que se metió en una cripta? Era un panteón, era de noche, estaba lloviendo, los relámpagos. ¿Y saben qué me dijo mi papá? Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Y a mí me hizo mucha reflexión. Entonces hay que tenerle miedo a la muerte, a los diablos, al diablo. O sea, por eso le tienes miedo a tu mujer, ¿no? Solo ella, porque ella sí es real. Ella sí es real y pega real. Entonces, nosotros como compás, una vez en Chiapas, tuvimos una experiencia extraordinaria, paranormal, que no tenemos hoy por hoy de veras respuesta. No la tenemos, mi esposa, yo, Alberto.
viendo la luna de sangre? No tengo respuesta, pero lo que sí sé es que confiando en su palabra, en ese momento jamás tuve miedo, jamás. Y lo que me asombra hoy es no tener respuesta, pero jamás tuve miedo, porque su palabra la vivo y la siento en mi corazón. Gracias, bendiciones. David dijo algo y con esto quiero cerrar. Creo que muchos de los que estamos aquí, muchos, no voy a decir todos, puedo hablar en nombre de mi hermana, puedo hablar en nombre mío propio, puedo hablar quizás quien conozco, Eduardo Morales, allá en Cuba, porque tenemos muchas situaciones similares. He escuchado bastante a Michael, su esposa, Fabi, podría decir que puedo hablar, Rebeca, que también venimos de un contexto medio similar, y quizás algunos de ustedes. Creo que hay dos cosas que son como hilo muy fino, ¿no? La experiencia de cada quien, el encuentro de cada quien, la historia de cada quien. Y como lo mencionó Fidel, ¿no? Tuvo esa experiencia X en un momento. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces, sí, entonces, y creo que algunos aquí también deben tener algunas historias. Creo que lo que dijo David al inicio, o más bien a mitad de esta charla, él respeta la historia, la experiencia de cada quien. Y creo que también es nosotros igual, ¿no? Es mi historia, es mi experiencia, y podríamos hablar largo y tendido de cada una de esas experiencias, ¿no? Eso es lo número uno. Porque esto puede ser un hilo muy fino. No existe una verdad... o sea, cada quien puede tener su historia y los demás pueden decir, no, no lo creo, o no me late, no me pasa, pues es asunto tuyo, vamos a estar claros. Y yo respeto las historias de cada quien. Me he sumergido en escuchar muchas historias, no solamente como pastor, sino desde que yo era un simple laico y vengo de un contexto similar a esto. Entonces, lo primero que creo que David apeló, obviamente, es el respeto. Nadie puede, o sea, nadie manda en las historias de nadie. Cada quien manda en su historia, ¿ok? Y eso tenemos que tener claridad. Usted podrá decir, me burlo, no lo creo, o no me late, es asunto tuyo. Vamos a estar claros. Pero creo que nadie manda en las historias de nadie. David, de hecho, él y yo hemos hablado en años pasados de sus momentos, sea en el mundo o aún en la vida cristiana, todos tenemos una historia, todos tenemos alguna experiencia. Y en esa historia nadie manda, ¿ok? Y creo que es Dios que en tu relación con Él, que marca el dictamen, el nivel, lo que queramos llamar, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo tiene mucho que ver con casi el cierre, lo que ha hecho David y Fidel en su participación. Sí creo que tenemos que aferrarnos más al Señor, aferrarnos más a su palabra, estudiar más la palabra del Señor, buscar, investigar y aterrizar qué sé yo, qué es lo que Dios nos está diciendo hoy. Me encanta lo que dijo David, ¿no? A mí no me interesa quizás de aquí a 10, 20 años, pero el hoy cuenta para mí. No es porque no seamos cristianos con proyección. No es que no tengamos que predicar mensajes del fin del mundo. No es que no tengamos que hablar del fin de las cosas, o la doctrina de la escatología, o lo que sea. No estoy diciendo que no. Pero sí creo que tenemos un gran compromiso de vivir con el Señor a diario, de emprender esta caminata en el día a día, y es donde cada quien tiene que poner de su parte, ¿no? Entonces, yo sé que más de uno aquí que están muy tiernos en la fe, y algunos tiernos en esta situación, le puede ser un poquito sacudido, un tsunami de emociones, un tsunami mental, está bien, pero creo que ya estamos a este momento, como dice el autor de Hebreos, no estar para sopita, ¿no? Sino hay que meter vianda al asunto. Y yo apelo a eso. Por eso hemos emprendido este desafío hace más de un año, de como iglesia también ser una iglesia sumergida en la palabra, estudiar la palabra y estudiarla seriamente, estudiarla intencionalmente. Y esto ha sido una revolución, gracias a Dios. Y me
Me place saber eso, que la palabra está revolucionando nuestro ser interior, nuestra vida, y creo que desde el inicio David siempre ha mencionado una palabra. Esto tiene que aterrizar en cambio. Esto tiene que aterrizar en ser mejor cristiano, mejor ciudadano. Mejor. Ayer estaba dando una conferencia a puras mujeres, puras pastoras de todo el país sobre el evangelismo, hablando de algunas estrategias. Le decía, por ejemplo, con toda la situación que está pasando en Quito, podemos ser buenos cristianos, pero malos ciudadanos, malas personas. Pero también al hacerlo, si van a llevar de comer, dejen de estar posteando en el Facebook, en el Internet, de que lo que están dando, no, esto no habla bien de ustedes. La Biblia claramente dice que lo que da a la derecha no lo sepa la izquierda. Entonces yo les decía a todas las damas, a todas las pastoras que estuvieron en el enlace, claro que somos llamados a hacer obra social, porque eso es parte de ser, de honrar la dignidad, de bendecir a otros, de ser buenos ciudadanos. Todos somos llamados a eso. Entonces, pero hay que hacerlo como lo haría Jesús. Jesús no quería like, Jesús no quería figuretear. Y creo que como iglesia también, como seres humanos, como cristianos, tenemos que ser llamados a ser buenos ciudadanos, a ser hombres y mujeres que entendamos este proceso en su cabalidad. Yo celebro esta experiencia cada jueves, cada momento que tenemos de compartir la palabra. Sigamos estudiando. No se olviden que para la próxima semana tocaremos otra vez Génesis 4. Capítulo 5 tiene que ver con los descendientes de Adán. Quizás hay 2 o 3 palabras ahí como máxima, versos 29, 30, 31. Y luego ver si David puede adentrarse con nosotros en el capítulo 6, que han surgido muchas preguntas en el capítulo 6 sobre la maldad de los hombres, ¿no? ¿Qué se entiende por esto? Así que tarea para la próxima semana, terminan de leer Génesis 4, Génesis 5 y Génesis 6, si Dios lo permite y el tiempo nos da, a ver si nos adentramos a esto. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario final en una palabra. A mí me encanta resumir algunas máximas de David. Lo creado no es eterno, la luz es esencia, las tinieblas es carencia, la experiencia no es doctrina. El problema de muchos es que queremos convertir nuestras experiencias, ¿por qué no?, en doctrina, y no necesariamente lo son. Y no caigamos en eso, ¿ok? Ninguna experiencia es doctrina. La única doctrina que tenemos está en la palabra de Dios, doctrina bíblica, no doctrina ni siquiera de un concilio. Por eso aquí habemos de diferentes denominaciones, de diferentes expresiones. Se han dado cuenta que nosotros no tocamos su doctrina. Usted puede seguir estudiando con nosotros y ser parte y ser fiel en su iglesia local. Servir a Dios en su iglesia local y servir bien en su iglesia local. Porque cuando Dios nos da una revelación, nos hace responsable de ella. Se han dado cuenta que no tocamos los primeros momentos del enlace. Cuando empezaron a escuchar a David, mucha gente se piteaba conmigo diciendo, no me parece. Le dije, mira, no te metas. Lo mismo va a ser los días viernes. Si no te parece, no te metas. Simplemente pero no te pongas a criticar. Toma lo que tengas que tomar, lo que Dios te habló, porque no es un espacio doctrinal denominacional, es un espacio de formación, es un espacio de cátedra, es un espacio de estudio de la palabra. Si no te parece, no hay lío. Simplemente desconéctate del link y del canal y toma tu café en este horario. Porque no estamos para simplemente decir lo que a ti te parezca. No es el fin. Por eso a veces David me dice, ¿me das permiso para decirlo? ¿Puedo hablar? Sí, porque no es un asunto de cumplir caprichos de nadie, de lo que tú sabes, de lo que tú crees. No. Todos aquí vamos a sumar, todos vamos a crecer juntos. Y todos vamos a ser tolerantes, vamos a ser respetuosos unos de otros, vamos a ser respetuosos de lo que pase aquí, pero toma lo que tengas que tomar. Lo que Dios necesita para que tú seas salvo, que tú seas santo y que tú le puedas servir, Dios te lo va a revelar. Lo demás está bien, no se preocupe. Cada quien tomará lo suyo. Así que un abrazo para todos. Yanda, una pregunta de que termine. ¿Cuántos videos tenemos desde que comenzamos esto? Solo de Génesis, ya te voy todo. a decir en este instante. De todo. Ah, no, papito, no te pases. No me mates así, hay más de 40 videos. En los 40 videos, para mis amigos y amigas que porque quizás... los tengo ya segmentados.
Ya. Véanlo desde el principio y vean qué mal le hago o le hacemos como grupo de expositores bíblicos a Dios, a la fe a Dios. Quizá le quitamos un poco de mito, sí. Somos responsables, somos antidiabólicos, pero no le quitamos la presencia de Dios en su vida y la intimidad con Dios y la santidad. Mírame todos los videos, vuélvete a todos los videos, empieza desde el primer día y mira dónde afecta la fe en Dios. Ah, quizás te afecte la fe en el diablo. Entonces tienes que dejar un poco a otros dioses. Sí, señor. Gracias, tocayo. Todo lo que se diga, si te lleva a santidad es de Dios. Si esto te aparta o te manda, entonces no fue de Dios, porque Dios te lleva a justicia y a verdad. Sí, señor. Alguien dice, es bueno aprender de estos temas y sobre todo de ustedes. Aprendido lo bueno de hoy y fue mucho, mucho. Porque el que quiere aprender no critica, sino asume y estudia. Y ese es el llamado. Gracias a esta persona que mandó este mensaje al privado. Todos vamos a aprender y estamos en esta travesía. Hay que ser tolerante. O sea, como le decía alguien, desde el primer momento que David entró, que tuvimos, esto empezó una revolución. Más de uno fuimos chocados. Nos consta. Y digo en el sentido tradicional, ¿no? Pero cuando nos empezamos no a criticar el libro por la contraportada y empezamos a ser tolerante, paciente, comprensivo, abierto, entonces nos dimos cuenta que la aventura se volvió una cosa espectacular. Y es lo mismo, yo como responsable de esto, como pastor de la iglesia, como pastor general, yo no tengo ni interés ni intención de llevar a la iglesia a una debacle, porque yo soy responsable ante Dios por esta iglesia. Entonces, seamos tolerantes, seamos respetuosos, seamos pacientes y tengamos apertura para aprender. Y esto nos va a ayudar en cada detalle. Lo mismo pasa en las oraciones que vamos a tener, ya hemos tenido desde el viernes pasado y mañana es el segundo momento. Lo mismo cada domingo, se han dado cuenta que es una revolución sin parar. Y Marta, Fred y otros con sus grupos en diferentes momentos, esto es una revolución de estudiar la palabra, de meter de nuestros hombros para juntos. Tome lo que tengas que tomar. Lo que a ti no te sirve, a otros le ha servido. Entonces, no esperes que todos estemos procesando de igual manera. No va a ser así. Tenemos un grupo tan heterogéneo, pero aprendamos también a respetar, aprendamos también a ser consciente, a ser tolerante, a ser paciente, aprendamos también del otro. No importa quién, de cada pregunta, de cada participación, aquí uno aprende. Y eso lo estamos viendo a lo largo de este tiempo. Así que muchísimas gracias, tocayo, gracias. Que si David, si Isaías y Eduardo estuvieran aquí, te aseguro que esto hubiera sido otro relajo. No sé si nos alcanzaría el tiempo, pero David nos ha dado mucha materia esta noche para procesar. Vuelven a ver el video cuando tengan tiempito libre. Ya en menos de 15 minutos voy a subirlo al canal, usted lo va a tener, disfrútelo, compártenos sus preguntas también, compártenos también sus reacciones, pero siempre en respeto, en amor, como dice la Biblia, la verdad en amor. Pues nadie impone aquí conceptos, nadie impone criterios. Todos participamos, todos somos parte de esta gran travesía. Gracias a cada uno de ustedes, una bendecida noche, un buen fin de semana. Gracias, tocayo, me permito quitar la grabación, no sin antes dar gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la revelación de este día, de esta noche, la revelación a nuestras vidas. Gracias por la paciencia de nuestros hermanos, por su tiempo de calidad. Gracias por la vida de David, nuestro amigo, nuestro pastor, mentor, maestro de tu palabra, porque él ha asumido con seriedad su compromiso de enseñar la palabra. Porque bien nos has dicho, tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Gracias por la gran familia Mishar, nacional, internacional y global, y aún quienes van a ver estos mensajes en tiempo diferido. Bendiga la experiencia de esta noche, la aventura de esta noche. Sabemos que esto es como una gota en el océano. Hay mucho más. Cuando uno cree haber aprendido algo, hay mucho más por aprender. Por eso, danos sabiduría, danos humildad, danos gracia para ello.
porque el necio, el ignorante, no tendrá espacio para más conocimiento. Pero al sabio, a un hombre o una mujer que está con esta disposición a aprender, a sumergirse, aún a respetar, a ser tolerante, Señor, sabemos que hay un mundo por delante. Padre, honramos tu nombre, honro tu nombre en Amishar. Tu nombre es honrado en Amishar. Tu palabra es honrada en Amishar. Tu presencia es honrada en Amishar. El nombre, la obra, las maravillas de Dios, el Espíritu Santo son honrados en Amishar. Y este compromiso seguirá intacto hasta el fin de nuestros días. Bendiga esta noche, bendiga nuestro descanso y bendiga a cada uno que pudimos estar hoy en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Pueden desmutear para despedirse. Algunitos. Amén. Muchísimas Amén. gracias. ¿Te deja opinar, pastor?